Está muy bien, vamos a comenzar con la conferencia mientras las demás personas se van conectando. Muy buenas noches, soy Pedro Luis Sánchez Galvez, soy historiador egresado de la Universidad de Caldas y también soy máster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales con el CINDE. Prácticamente hoy la conferencia que hoy les vengo a dar es sobre la discapacidad en el marco social del conflicto armado en Colombia y la violencia. Para comenzar, también hay que tener muy en cuenta esta terminología sobre lo que es conflicto armado en Colombia y también sobre el concepto de violencia, así como de violentología. Porque una cosa es la violencia a nivel nacional y otra muy distinta es la violencia a nivel internacional. En este caso, no se habla tanto de una discapacidad desde el punto de vista natural. Con esto me refiero a una discapacidad que viene de nacimiento, sino que es una discapacidad creada por el hombre a partir de los amputamientos, a partir del desmembramiento de las partes, por ejemplo, como brazos, como piernas, en fin, entre otras extremidades y donde muchas de estas pues han sido provocadas por minas antipersonales, también fuego cruzado, también por muchos tipos de torturas en el cual ha habido en el conflicto armado en Colombia. De aquí pues ya vamos a seguir. Lo que es el conflicto armado en Colombia. Prácticamente Colombia no es un país que haya tenido prácticamente una guerra desde hace 60 años. Es un país que ha tenido una guerra durante toda su historia, desde la creación de Colombia como concepto a partir de 1810, como prácticamente como una nación independiente y como república también, pues en este contexto hablamos de la República de Rafael Núñez en 1886, ya que Colombia pasó por muchos tipos de transiciones. En este caso fue, por ejemplo, tuvimos la Gran Colombia, tuvimos los estados federados de Colombia, tuvimos los estados neogranadinos de Colombia, también tuvimos a los Estados Unidos de Colombia y ya la de 1886 que fue, también tuvimos la también tuvimos la Nueva Colombia y también la República de Colombia, que fue la que se creó en 1886. Antes de esta, pues había sido la de los Estados Unidos de Colombia. Durante más de 200 años, el concepto de violencia ha estado en el marco de la sociedad colombiana, ya fuera por una guerra bipartista y a partir de los años 60 por el inicio de un conflicto armado, para ser más específico, durante la presidencia de Guillermo León Valencia, el cual su presidencia duró desde 1962 hasta 1966, pero no podemos negar que el bandolerismo y los primeros grupos insurgentes ya habían nacido, como lo fue el caso de los bolcheviques en el municipio de Líbano, Tolima, según Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro de Memoria Histórica. Y asimismo también otros procesos como lo fue el proceso de la violencia durante la etapa, pues como se conoce en el marco de la violencia de los años 50, donde dominaban Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra, Tarzán Desquite y Guadalupe Salcedo, este último controlando el sector Los Llanos. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿por qué aquí estoy redundando tanto? Porque aquí cuando tenemos el estilo de violencia o el tipo de violencia, aquí categorizamos varios tipos de violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque tuvimos la violencia, la guerra de los 1000 días, que también fue entre conservadores y liberales, la guerra de los conventos, que fue un poco antes de que nacieran los conservadores y los liberales, que fueron los federalistas y los centralistas, que fue durante el proceso de la colonización antioqueña, y cuáles estos dos partidos pues también los creó Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, pero después de la muerte de estos dos generales, pues pasarían a manos de otros presidentes. Y también pues en el primer inicio que fue entre los realistas y los independentistas. Entonces, pues también hay que tener en cuenta como esas categorías de violencia, o sea, lo que fue una violencia bipartidista entre conservadores y liberales que como tal no era
ni conservadores ni liberales, o sea, en los partidos políticos dirigentes, sino que era más que todo la clase ciudadana y que pues para la época Colombia tenía un alto índice de analfabetismo. Entonces, ¿qué es lo que voy? Muchas veces estos generales y coroneles que algunos iban a la guerra, les decía a la gente, bueno, ustedes tienen que morir por Colombia, pero especialmente tienen que morir por el Partido Liberal. Entonces nosotros nos vamos a identificar con una simbología. Por ejemplo, en el caso de los rojos, que eran los liberales que estaban significados o representados por una L, que era la L de los liberales, y lo mismo los conservadores que eran, o sea, los azules, y que están representados por la letra C, que es de los conservadores. Prácticamente todas estas guerras se ha venido, o sea, entre conservadores y liberales que se creó estos dos partidos políticos a partir de 1850 a 1854. De aquí también, aquí podemos ver una fotografía de Guillermo León Valencia y también podemos apreciar una fotografía de lo que fue de una nota del espectador que fue cuando el ejército ocupó la Republiqueta de Marquetalia, cuando cayó tiro fijo, que en esta época pues estamos hablando en el año 1964. Pero ¿qué fue lo que pasó? Prácticamente durante la presidencia de Guillermo León Valencia, muchos campesinos se comenzaron a rebelar contra el gobierno y fueron a protestarles al gobierno, especialmente de este sector, lo que hoy en día se conoce como planadas, también por el páramo del Sumapaz, también por el Huila, lo que hoy en día se conoce como Colombia, toda esta región del Guayabero, Telo, que esa parte pues vendría a ser también parte del desierto de la Tatacoa, también por el valle, en parte por el Parque de las Hermosas que prácticamente pues limita también con Palmira Valle y con Chaparral y Río Blanco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá muchos de estos campesinos van a protestarles al gobierno porque ellos querían mejores garantías y también querían que ellos pues les construyeran o sea, una escuelita. ¿Y cuál fue la decisión de Guillermo León Valencia? Mandarlos a bombardear, así de sencillo. Dijeron, ah, listo, con que ustedes me quieren venir a protestar, entonces yo les voy a mandar el ejército y asimismo pues les voy a bombardear todo, o sea, todos sus terrenos se los voy a mandar a bombardear y a expropiar. De aquí, pues, por la ira de estos campesinos es que también se va a comenzar a formar lo que va a ser las FARC. Entonces, ¿qué pasó? Aquí todos estos campesinos, pues, van a crear unos terrenos que se van a llamar republiquetas, pero las republiquetas no van a quedar propiamente en los municipios como tal, sino que van a quedar en las zonas veredales, entre el Huila, el sur del Tolima, Valle, el Cauca, Villarrica, que va a ser las puertas al páramo de Sumapaz, también el Guayabero y el Pato, prácticamente ya limitando con el Caquetá y también con Meta. De aquí, pues, entonces, pues el gobierno va a tratar como de hacer unas negociaciones con las FARC. Entonces las FARC les dice, listo, nosotros dejamos las armas, pero entonces construyanos a nosotros, lo que queremos es que nos construyan unas carreteras o nos la pavimenten y nos construyan pues una escuelita para los niños y para aquí poder, o sea, educar a los niños. Entonces, ¿qué me hizo el gobierno? El gobierno dijo, listo, claro, pero después ellos les iba a poner una emboscada durante una invasión y un bombardeo que aquí va a ser la famosa masacre de Marquetalia, que fue en 1964. Durante esta masacre que estaba pues liderada las FARC o los primeros insurgentes campesinos de las FARC que estaban al mando de Tiro Fijo. Entonces, pues aquí también, o sea, por parte va a haber una rebelión de campesinos que de aquí pues va a comenzar a tener una guerra contra el gobierno. Y lo otro, pues también podemos ver las injusticias que le hizo pues Guillermo León Valencia a esta población. ¿Por qué? Porque es que Guillermo León Valencia eh, pertenecía a las élites
Y asimismo, pues él también recibía órdenes de la Junta Militar, porque también tenemos que recordar que la Junta Militar fue quien destituyó a, o mejor dicho, sacó por la fuerza a Gustavo Rojas Pinilla para volver a poner a estas élites en el poder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De aquí también eh, va a haber un autor muy importante en este proceso de lo que fue el inicio de las FARC, que nos lo va a contar y que ha sido uno de los mejores periodistas de Colombia, y también que trabajó para el espectador y que fue una de las pocas personas, o mejor dicho, escasas personas que sí pues, se puede decir que conoció toda Colombia, quien fue Alfredo Molano. Y él en una de muchas de sus obras que le escribió, porque le escribió varias obras, por ejemplo, escribió Río Bravo y escribió también Cartas a Antonia, pero una de sus obras más vendidas, que fue A Lomo de Mula, quien nos comienza a relatar de cómo fue el nacimiento de las FARC por el páramo de Villarrica, por el páramo de Sumapaz, perdón. Y asimismo también como Sumapaz marcó un ente importante, o mejor dicho, fue la puerta a la entrada del páramo de Sumapaz. Eh, con esta entrada, pues los Estados Unidos y también pues las FARC bombardearían Sumapaz después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Pero también hay que entender que, o sea, en este territorio Estados Unidos va a jugar junto con el gobierno de Colombia unos papeles donde va a comenzar a bombardear pues estos territorios de Villarrica y también pues de la parte del Sumapaz con tal pues de acabar con las FARC. Pero un poco antes de esto, y eso es a lo que vamos, que hay otro libro que se llama de Juan Carlos Varela, Juan de la Cruz Varela, perdón, que se llama Sociedad y Política en la región del Sumapaz, que aquí también nos habla que antes de la creación de las FARC en todo el territorio del Sumapaz, ellos también allá estaban luchando por lo que sería como una revolución agraria por todo el páramo del Sumapaz. Y tenemos pues que también que entender que el campo ha sido muy abandonado, tanto así que la última reforma agraria que hubo en Colombia prácticamente fue en 1933. De aquí a eso el gobierno no ha vuelto a hacer otra reforma agraria. Entonces también son todos estos factores, hay muchas injusticias y también, pues en parte también, pues la gente se ha tratado de rebelar contra estos poderíos y estas élites. Y también pues la expansión y el papel que también ha tenido el campesino en estos territorios. Aquí también podemos Gustavo Rojas Pinilla, contra las elecciones de Misael Pastrana, que aquí pues las elecciones se las va a robar Misael Pastrana. Gustavo Rojas Pinilla durante su segunda candidatura, o sea, ya cuando dejó de ser dictador y se volvió a lanzar, pero ya por la vía democrática, él estaba representado por la ANAPO, mientras que Misael Pastrana estaba representado pues por la Junta Militar. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que hay estas elecciones, que eso fue pues para abril, ellos pues prácticamente se van a robar las elecciones, primero que todo poniendo un toque de queda a nivel nacional. Segundo, pues también mandando a cerrar todas las emisoras y a no decir pues quién había sido el ganador de los votos, sino hasta el otro día. Una vez después del conteo y todo, van a decir las emisoras que el que ganó en las elecciones fue Misael Pastrana, sabiendo que el que las ganó en realidad fue Gustavo Rojas Pinilla. Y de aquí pues también podemos ver un poco el poderío que ha tenido pues todas estas élites. Y también pues por un segundo factor, y fue como que de aquí de esta injusticia fue que se creó el M19, que fue el movimiento 19 de abril, ya que para ese día fue que se dio lo de las elecciones y el robo de elecciones entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. Listo, aquí pues para los que quieran hacer donaciones, este es mi número de cuenta corriente 0320-858-3956. También lo pueden hacer por Bancolombia o por DaviPlata. De aquí a esto, pues también ya vamos a ver otros tipos de violencia que hemos tenido en Colombia y por qué pues muchas de estas violencias han resultado pues hasta personas mutiladas o con discapacidad debido a estas propias guerras. Eh,
las violencias durante el proceso de la contemporaneidad entre 1980 hasta el 2020. Si vamos a hablarlo desde una necropolítica por parte del gobierno y también pues por parte de bandas y por conflicto armado y de bandas de narcotráfico, que fue como el caso de Pablo Escobar en los años 80. Pero así también, también sucedió otros tipos de masacre que tenemos, por ejemplo, lo que fue la masacre de La Rochela en Antioquia, que eso fue en 1986. También tuvimos la masacre del Aro, es la masacre de Bahía Portete, que eso fue más que todo en La Guajira, la masacre del Tigrillo, la masacre de Bojayá, que el 2 de febrero del 2002, o sea, antier o hace 3 días, hace 20 años fue que se dio esta masacre, considerándose una de las peores masacres junto con la masacre del Salado y de Mapiripán como crímenes de lesa humanidad. También tuvimos la masacre de Granada, los falsos positivos en Soacha y la operación de la Comuna 13 que todos sabemos por quién fue mandada a hacer. Si no, pues que yo no voy a decir nombres en este contexto. Entonces, pues aquí también podemos ver un cementerio en esa fotografía, un cementerio como en medio del olvido, pero este cementerio representa a todas las víctimas campesinas que fueron torturadas y que fueron decapitadas, masacradas, y muchas de estas también violadas, y otra parte pues que fueron desplazadas por parte de grupos armados como FARC, ELN, BACRIN, M10, autodefensas, perdón, en parte pues M19, pero estos ya se desintegraron en los años 90 después de la creación de la Constitución del 91 y con la Constituyente. Y también bandas criminales que también han sido pues pagadas. Pedro no tiene sonido, así. No se escucha.
¿Todos me escuchan? Ya, Oh, ahí ya. ya. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Hasta la diapositiva anterior. ¿En esta? La anterior, antes de esta. En Bueno, esta. En esa. Vale, gracias, Daniela. Te agradezco. Listo, entonces, pues eso es lo que pasa. Entonces, pues aquí, para decir que hay paz, en Colombia para que haya paz, por ahí va a durar 100 o 150 años. ¿Por qué? Porque es que la paz no es la negociación o sea, con grupos armados. La paz es mucho más compleja para que se dé en un país. La paz tiene que venir inicialmente desde la cultura, desde la sociedad y desde cómo nosotros nos comportamos como sociedad también. También es bueno como aprender a dejar al lado un poco esos rencores. Y también pues para esto es que también se armó la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿en qué trata esto? La Comisión de la Verdad no es para que le dé poder a los grupos criminales, ni paramilitares, ni la guerrilla, ni nada de eso. La Comisión Especial para la Paz prácticamente es como un juzgado, este es como un juicio a nivel nacional que te dicen, bueno, nosotros te podemos dar amnistía, pero entonces usted nos tiene que relatar paso por paso cuánta gente mató, cuáles eran sus nombres, dónde estaban. Y aquí pues nosotros también le vamos a imponer a usted unas sanciones y usted también va a tener que cumplir una condena. Pero de acuerdo con que usted colabore con el Estado, a usted se le puede ir rebajando esa condena. Pero eso sí, usted va a tener también que indemnizar inclusive el propio Estado. Tiene que indemnizar a las familias víctimas del conflicto armado. De aquí pues también podemos ver lo que es el proceso de paz que fue con Juan Manuel Santo y que fue un proceso pues que por la presidencia de Iván Duque y todo eso pues se fue para abajo, o mejor dicho se comenzó a ir para atrás. Y de aquí también pues podemos ver una de las instituciones pues que ha relatado todo lo de las víctimas a nivel nacional desde los años 70, 80, 90, que fue con la comisión del Centro de Memoria Histórica, que el Centro Nacional de Memoria Histórica es la institución que se encarga de relatar prácticamente y de llevar los datos de cuánta gente ha muerto en el conflicto armado, de cuántas regiones han sido afectadas, por qué grupos armados han sido afectados y además que ellos ya han sacado más de 60, 70 libros. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que están Bosque Memoria Viva, desde la alta montaña en el Carmen de Bolívar, Tiempos y muertes, memorias y luchas en el pueblo indígenas en Colombia, Exilio colombiano, La tierra se quedó sin su canto, trayectorias e impacto del bloque norte en los departamentos del Atlántico, y Estado suplantado las autodefensas de Puerto Boyacá. Asimismo, también podemos apreciar otros, aquí también que podemos ver Justicia y Paz, Tierras y Territorios en las versiones paramilitares, Justicia y Paz, Verdad Judicial, Verdad Histórica, en Los Silencios y Olvidos de la Verdad, también Justicia y Paz, Tierras y Territorios en las versiones de los paramilitares y en Cuestión Nacional, ¿qué piensan los colombianos después de 7 años de Justicia y Paz? Entonces, pues de aquí también ya nos vamos a ir a lo que se podría conocer como discapacidad en el conflicto armado. La discapacidad en el conflicto armado no es la discapacidad, como hablaba en un inicio, no es la discapacidad natural que vemos, como los síndromes, como por ejemplo que la ceguera, sino que son discapacidades que son creadas propiamente por la guerra del hombre. En este caso, pues, se vendría a hablar sobre el conflicto armado. La discapacidad en el conflicto armado de Colombia se entiende como discapacidad artificial o provocada por el hombre, donde ninguna de sus partes o extremidades se regenera, sino que tiene que ser reemplazada por algún aparato ortopédico. También, por ejemplo, que hay manos biónicas, también la gente queda en muletas muchas veces,
Y eso es debido también a los fuegos cruzados, a las minas antipersonales, en fin, los tipos de torturas que han pasado tanto por el conflicto armado como también por los distintos grupos de guerrillas, también a veces por los falsos positivos, entre otros factores. Estas lesiones y amputaciones se generan por un fuego cruzado, balas perdidas y también pues minas antipersona. Eh, Aquí también pues podemos apreciar lo que hace una mina antipersona, donde pues aquí este señor pues pues o sea, cayó en una mina antipersona y su pie pues quedó volando. Aquí también podemos ver las personas que fueron afectadas por la guerra, porque es que vivir una guerra y más que todo pues la mayoría de estas personas viven en la zona rural y eso no es fácil porque es que uno perder una extremidad y luego ser desplazado desde un municipio hasta una ciudad para uno volver a comenzar una nueva vida es una cuestión muy difícil. Y de aquí, pues también las estadísticas de personas en condición de discapacidad que fueron víctimas del conflicto armado. Se calcula que en Colombia existen más de 3 millones de personas con discapacidad, lo que implica que se deben tener en cuenta sus habilidades y capacidades diversas a la hora de brindar una atención oportuna. De ellas, 191.152 han sufrido o más ha hecho victimizante en el marco del conflicto armado interno, según las cifras del Registro Único de Víctimas. Los departamentos con mayor número de víctimas con algún tipo de discapacidad registradas son Antioquia con 49.685, Nariño 14.932, Bolívar 11.516, Cauca 10.452 y Magdalena 9.855. La unidad de víctimas está avanzando en programas y proyectos para difundir la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en el Registro Único de Víctimas. Independientemente de que la discapacidad fuera causada por el conflicto o no, ellas merecen todo el reconocimiento como sujeto de derechos que también pueden aportar al crecimiento de la sociedad y la construcción de la paz. Manifestó Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad para las Víctimas. Nelson Giraldo es una de las personas con discapacidad afectada por desplazamiento, pero ha logrado reconstruir su vida. Yo siempre he sido muy activo, me dedicaba a la agricultura y la ganadería antes de sufrir un desplazamiento forzado. Dios me ha dado la oportunidad de continuar con mi vida y con mis proyectos. Soy artesano y tenemos una empresa seguro recientemente. La experiencia con la unidad ha sido muy importante. Ellos, los funcionarios, han venido explicándonos, enseñándonos y capacitándonos sobre todo sobre los temas importantes para nosotros, cuáles son los derechos y deberes como personas y como víctimas del conflicto armado, agregó. Los hechos victimizantes que más afectan a esta población son desplazamiento forzado con 166.855 personas y equivalente al 71,8%. Por homicidios, 19.870, que corresponde al 8,54%. Amenaza, 17.276, con el 7,43%. Y actos terroristas o atentos, 10.234, que pone al 4,4%. Desde aquí también podemos ver una fotografía de una señora tejedora que fue víctima del conflicto armado y donde pues prácticamente ella ya no tiene brazos por esa guerra y también por los tipos de tortura pues que esta señora sufrió. De aquí también pues si quieren ya nos quedan 4 minutos, entonces ya nos volvemos a conectar, ¿vale? Entonces, vale, por el mismo link, por favor. Gracias. Vale.